¿Alguna vez has vuelto de una visita al cementerio sintiendo una presencia extraña a tu lado? Como si el aire de tu casa hubiera cambiado de repente, o como si alguien invisible estuviera sentado en tu salón. El Padre Pío, que tenía el don de ver las almas tan claramente como nosotros vemos el sol, afirmaba que la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es mucho más tenue de lo que imaginamos en nuestra limitada ciencia. En este itinerario, desentrañaremos si las almas del purgatorio realmente pueden seguirnos a casa tras una visita y qué dijo la Santa de Pietrelcina sobre esta presencia que a menudo nos pone la piel de punta y el insomnio. Antes de revelar si esto es una señal de protección o un grito desesperado de ayuda, haz clic ahora en el botón de suscribirse y activa todas las notificaciones para no perderte nada. Al formar parte de esta familia de fe, aseguras que recibirás las llaves espirituales para afrontar el mundo invisible. Sin miedo y bajo la intercesión directa del Padre Pío, no permitas que lo desconocido perturbe la paz de tu hogar. Conviértete en heredero de la sabiduría de los santos y aprende a caminar con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Tu inscripción es el primer paso para transformar tu miedo en una poderosa organización benéfica que puede liberar almas y brindar plena protección a tu familia. Hoy mismo, ahora que te has inscrito, prepárate para descubrir qué ocurre cuando el velo de la eternidad se mueve hacia tu entorno familiar. El Padre Pío explicó que las almas en el purgatorio no son fantasmas que vagan sin rumbo, sino espíritus en un proceso de profunda purificación que buscan incesantemente la renovación de la oración y el sacrificio humano. Enseñó que cuando visitamos un cementerio con amor, creamos un vínculo místico de luz que las almas reconocen como una oportunidad de oro para aliviar sus sufrimientos en el fuego. Lo que ocurre no es una persecución en el sentido negativo del término, sino un rastro de anhelo espiritual que puede hacer que el alma sienta el deseo de estar cerca de quien ora. El santo vio que la caridad es lo que acerca a los muertos a los vivos, porque ven en nosotros la única esperanza de acelerar su entrada en la gloria divina. El Padre Pío a menudo recibía almas en su celda en el convento, demostrando que el espacio físico no limita la presencia de estos seres que ya pertenecen a la eternidad de Dios. Por lo tanto, lo que sientes en casa puede ser el eco de un alma que ha encontrado en ti un intercesor fiel y una luz en medio de la oscuridad. A menudo, el alma nos acompaña a casa, no para asustarnos, sino porque tiene hambre de la Santa Misa y de los rosarios que prometemos o que solemos rezar con devoción. El Padre Pío vio que las almas son extremadamente sensibles a nuestra voluntad y que se aferran a nuestra rutina espiritual como si fuera un bote salvavidas en medio del océano. Enseñó que el entorno familiar de un cristiano que reza es un refugio para las almas que sufren la soledad del purgatorio y el olvido de sus parientes mundanos. Lo que ocurre es que el alma puede manifestar su presencia a través de pequeños signos, como un cambio en la temperatura de la habitación o un pensamiento repentino y persistente en alguien que ya ha fallecido. La Santa de Pietrelcina dijo que no debemos temer estos fenómenos, sino que debemos transformarlos inmediatamente en oraciones de sufragio y actos de sincera caridad. Garantizó que un alma que recibe ayuda en nuestra casa se convierte en guardián de ese hogar, protegiéndolo de los embates del diablo y las sombras del mal. El Padre Pío advirtió que si un alma nos sigue es porque Dios ha permitido que haya una comunicación mística para el bien, tanto de los difuntos como de los fieles que aún son peregrinos en la tierra. Explicó que nada ocurre sin permiso divino y que el Señor utiliza estos momentos para recordarnos la brevedad de la vida y la importancia de la santificación personal diaria. Lo que ocurre es que el miedo inicial que sentimos
debe convertirse en una profunda reflexión sobre nuestro propio destino eterno y sobre la pureza de nuestras acciones actuales. El santo vio que las almas poseen una autoridad espiritual que les permite estar presentes donde su nombre se invoca con fe y con pura caridad cristiana. Recomendó que, cuando sintamos esta presencia en casa, encendiéramos una vela bendita y rezáramos el rosario, ofreciendo cada cuenta para la liberación de esa alma específica o de la más olvidada. Para el Padre Pío, la convivencia mística con los muertos era una parte natural de la vida de un santo, y quería que todos perdiéramos el miedo infantil a lo sobrenatural. Un hombre contó una vez al Padre Pío que sentía pasos en su pasillo cada noche, tras visitar la tumba de su padre, que había sido un hombre difícil en vida. El santo explicó que el alma del padre buscaba el perdón que no sabía cómo pedir en la tierra, y que los pasos eran un llamado para que su hijo orara con más fervor. Lo que ocurre es que el alma puede llevar pesos que se manifiestan físicamente en el entorno, como ruidos o una sensación de opresión que solo cede antes de la oración de liberación. El Padre Pío enseñó que el perdón dado desde el corazón aquí abajo es lo que realmente libera el alma para que pueda seguir su camino de luz en el más allá. Vio que muchas almas están atadas a los hogares de sus parientes debido a herencias no resueltas o agravios que aún arden como brasas vivas en el espíritu. El secreto para vaciar la casa de presencias inquietas es la práctica de la justicia, la caridad y la oración intercesora realizada con humildad ante Dios Padre. El Padre Pío también habló de las visitas de acción de gracias. Ongiela Omau, tras ser liberada por nuestro sufragio, regresa para despedirse y bendecirnos antes de entrar en el cielo. Vio que estas presencias son luminosas y traen una paz tan profunda que los fieles se sienten renovados en su fe y en su disposición para el bien. Lo que ocurre es que el perfume de flores que a menudo acompaña estas visitas es la señal de que el alma ya ha alcanzado la gloria y que ahora es nuestra protectora. La santa de Pietrelcina dijo que debemos ser amigos de las almas y no temerles, porque son miembros del mismo cuerpo místico de Jesucristo que nosotros. Enseñó que una casa donde se reza por las almas es una casa vigilada por ángeles, donde la luz de la providencia brilla con más intensidad y protección. Para el Padre Pío, la muerte era solo un cambio de estado, y la amistad entre ambos mundos era prueba de la victoria definitiva de Cristo. Considera que el cementerio es como un campo de siembra, y cuando lo dejes, puedes llevarte la semilla de una intercesión que florecerá en el altar de tu casa. El Padre Pío vio que las almas se acercan a quienes tienen el olor de Cristo, es decir, a quienes viven en estado de gracia y oración ferviente y constante. Lo que ocurre es que la luz de tu alma atrae a los espíritus que están en la tenue luz del purgatorio, buscando el calor de la caridad divina que emana de ti. Ahora, el santo recomendó que tuviéramos un pequeño altar en nuestras casas con imágenes de los santos y fotos de nuestros muertos, creando un canal sagrado y seguro de comunicación. Nos aseguró que las almas que nos siguen con el permiso de Dios son instrumentos de nuestra propia santificación, ya que nos obligan a ser más caritativos y vigilantes. No subestimes la presencia mística que te acompaña, pero recuerda que es una invitación para que subas un peldaño más en la escalera de la perfección cristiana. La importancia de bendecir nuestro hogar regularmente fue subrayada por el Padre Pío como una forma de asegurar que solo la presencia de la luz y la paz permanezca con nosotros. Explicó que, mientras las almas en el purgatorio buscan oración, hay otros espíritus que solo buscan perturbar y causar caos, así como división familiar y espiritual. Lo que ocurre es que el agua bendita y la sal exorcizada crean una barrera que filtra las energías del mundo invisible, permitiendo que solo entre lo sagrado. El santo de Pietrelcina
vio que el diablo a menudo se disfraza de alma del purgatorio para engañar a los fieles y sembrar miedo y superstición. Por ello, nos enseña a ser prudentes y a no buscar comunicaciones mediumnistas, sino solo la oración litúrgica y la caridad de la Iglesia Católica. Su hogar debe ser un templo de Dios, donde las almas en el purgatorio encuentran refresco y los vivos encuentran seguridad bajo el manto de María Santísima. A menudo, la sensación de ser seguidos después del cementerio es una advertencia del ángel de la guarda, para que no olvidemos a quién dejamos atrás en esas tumbas frías. El Padre Pío vio que los ángeles trabajan junto con las almas para mantener viva la llama de la intercesión dentro de las familias cristianas y devotas. Lo que ocurre es que el ángel nos permite sentir esta presencia, de modo que nuestra oración no es mecánica, sino que nace de una conciencia real de la necesidad de los demás. El santo dijo que debemos dormir en paz, sabiendo que las almas que nos aman están velando por nuestro sueño mientras oramos por ellas. En espíritu, vio que el intercambio entre los mundos es una prueba de la fidelidad de Dios, que no nos deja en paz, ni siquiera después de la barrera de la muerte. El Padre Pío intercede para que su hogar sea un refugio seguro, donde la vida y la eternidad se abrazan con la dulzura del corazón de Jesús. Para concluir esta primera parte, reflexiona sobre el hecho de que el Padre Pío nunca vio las almas como algo a temer, sino como hermanos sufrientes que claman por amor. Enseña que su presencia en tu vida es una oportunidad de gloria y salvación para ellos, así como para ti y tu linaje. Desde hoy, que cada arnezo o sensación extraña sea para ti un mandato de oración andados. Oh Señor, el descanso eterno, el santo de Pietrelcina, bendice su casa, sus puertas y ventanas, para que solo la luz de la divina y santa providencia habite en ellas. Cree que eres un faro para los muertos y un ejemplo para los vivos, caminando con la autoridad de quien sabe que el amor es eterno. La cura para el miedo está en la caridad y la protección de tu hogar está en tu unión con el sacrificio del altar y de Cristo. El Padre Pío está a tu lado, cogiéndote de la mano y enseñándote a abrir tu corazón a los misterios que el mundo no puede ver. El Padre Pío explicó que el alma, cuando abandona el cuerpo, no pierde su conexión con los lugares y personas que ha amado en la tierra, sino que esta conexión se filtra a través de la justicia de Dios. Enseñó que si un alma te sigue a casa, es porque hay un hilo de oro, de caridad o necesidad que aún la une a su realidad diaria. Lo que ocurre en el mundo invisible es que el alma ve su hogar no como un espacio físico, sino como un entorno espiritual donde la luz de la oración puede brillar o extinguirse. El santo vio que las almas en el purgatorio tienen una aguda percepción de nuestra vida de fe y que se sienten atraídas por el olor a santidad que emana de un hogar cristiano. Dijo que cuando entras por la puerta tras visitar el cementerio, el alma puede pedirte que no termines tu acto de amor allí, sino que lo lleves a tu vida diaria. Para el Padre Pío, estas visitas fueron oportunidades pedagógicas para enseñarnos que la familia de Dios es una sola y que la caridad no conoce límites geográficos ni espirituales. A menudo, manifestaciones físicas en casa, como el crujido de los muebles, el vaivén de una cortina o la sensación de que alguien te está observando, son formas en que el alma llama a la puerta de tu conciencia. El Padre Pío solía recibir almas en su confesionario que contaban haber intentado llamar la atención de sus familiares mediante señales que ignoraban por miedo o escepticismo. Lo que ocurre es que el alma, incapaz de hablar con voz humana, utiliza la energía del entorno para señalar que su purificación está siendo demasiado larga y dolorosa. La Santa de Pietrelcina advirtió que no debemos buscar estas manifestaciones por curiosidad, sino que si ocurren, debemos recibirlas con la serenidad de quienes saben que el Señor es dueño de la vida
y la muerte. Explicó que un alma que te sigue a casa, en realidad, está poniendo en tus manos la clave para tu liberación final. El Padre Pío intercedió para que sus hijos espirituales tuvieran el valor de ser estos refugios para las almas que navegan los mares de fuego purificador y esperanza. El santo también reveló que existen almas centinelas que reciben permiso de Dios para guardar los hogares de sus familiares, mientras esperan la entrada definitiva a la gloria. Vio que estas almas, lejos de ser presencias pesadas, funcionan como escudos contra las influencias del maligno que intenta sembrar discordia y enfermedad en las familias. Lo que ocurre es que, a cambio de la oración que ofreces por ellos, estas almas velan por el sueño de sus hijos y la seguridad de sus posesiones materiales y espirituales. El Padre Pío contó la historia de una madre fallecida que aparecía en sueños para advertir a su hijo de peligros inminentes, mostrando que el amor maternal se purifica y fortalece en el purgatorio. Enseñó que esta convivencia debe guiarse por el respeto y la gratitud, nunca por la superstición ni la búsqueda de adivinaciones prohibidas por la fe. Para el santo, tener un alma del purgatorio como invitado espiritual era un honor que requería una vida de oración cada vez más ferviente y centrada en el sacrificio de la misa nun. Aspecto que el Padre Pío enfatizó rigurosamente fue la necesidad de mantener la casa en un estado de gracia mediante el uso de sacramentales y oración familiar. Explicó que si un alma en el purgatorio entra en su hogar, debe encontrar un ambiente de paz, porque la agitación y el pecado mundano le causan dolor adicional. Lo que ocurre es que el alma siente el desorden espiritual de un hogar donde hay disputas, adicciones o falta de perdón, y esto retrasa el efecto de las oraciones hechas en ese lugar. El santo recomendó que, si sientes que un alma te ha seguido, rocies inmediatamente agua bendita en cada habitación, invitando al alma a rezar contigo ante un crucifijo. El Padre Pío vio que el diablo a menudo intenta imitar las señales de las almas en el purgatorio para causar pánico y evitar que los fieles visiten los cementerios o rechen por los muertos. La distinción decía, está en el fruto en el alma en el purgatorio, trae un llamado a la oración y la conversión, mientras que el enemigo trae confusión, miedo paralizante y perturbación del orden doméstico. Consideremos el relato de un creyente que, al regresar del entierro de un amigo, sintió el perfume del tabaco, el vicio que el difunto había tenido, impregnar su salón durante varios días. El Padre Pío explicó que esta era una forma para que el alma mostrara la marca de una imperfección que aún debía ser consumida por el fuego de la justicia divina y nuestro sufragio. Lo que ocurre es que los sentidos espirituales captan los restos de la personalidad terrenal que el alma aún no ha podido dejar atrás en su huida hacia Dios. El santo recomendó que, en estos casos, los fieles hicieran una novena de misas, pidiendo que la sangre de Cristo lave ese recuerdo específico del alma sufriente. Vio que la casa se convierte en un pequeño purgatorio del amor, donde los vivos ayudan a los muertos a quitarse sus viejas prendas para ponerse la túnica de novia de la eternidad. El Padre Pío intercedió para que estos signos se leyeran con los ojos de la fe, transformando el miedo en un compromiso heroico de caridad cristiana y amistad sobrenatural. La presencia de un alma en el hogar también puede ser una señal de que hay objetos que sostienen, como pertenencias del difunto que están custodiadas con un apego excesivo o poco saludable. El Padre Pío enseñó que el alma puede ser atraída de vuelta a casa por el sufrimiento desordenado de quienes permanecieron, lo que finalmente dificulta su propio camino hacia la luz. Lo que ocurre es que nuestro dolor amargo y desesperanzado actúa como un ancla que impide que el alma se eleve, obligándola a permanecer en un plano de tristeza que ya no le pertenece. El santo sugirió
que las ropas y objetos del difunto se donaran a los pobres, transformando lo que era posesión en limosna y sufragio para el alma. Vio que, cuando hacemos este desapego, el alma se siente libre y la presencia en casa deja de ser una inquietud para convertirse en una bendición suave y lejana. Para el Padre Pío, la verdadera manera de abrazar a alguien a quien amamos es a través del corazón de Jesús, donde todos los tiempos y espacios se encuentran en perfecta armonía. La importancia de la oración nocturna fue destacada por el santo como el momento en que la comunicación con el mundo invisible es más intensa y fructífera para el alma. Explicó que, en el silencio de la noche, las almas en el purgatorio que nos han seguido pueden finalmente encontrar el espacio necesario para ser escuchadas por nuestro espíritu orante. Lo que ocurre es que cesan las distracciones del día y nuestros corazones se vuelven más susceptibles a escuchar las súplicas silenciosas de quienes esperan la visión beatífica de Dios. El Padre Pío pasó noches enteras en vigilia, hablando con almas que venían de todos los rincones del mundo espiritual en busca de una sola gota de oración. Nos invita a no temer a la oscuridad, porque para el cristiano está poblada por la presencia de ángeles y la esperanza de la resurrección final. Si te despiertas al amanecer con la sensación de una presencia nochia suscis, enciende la luz de tu fe y reza un misterio del rosario, porque un alma puede estar contando con este gesto tuyo para entrar en el cielo. El Padre Pío advirtió contra la práctica de llamar almas mediante sesiones o rituales, afirmando que esto es una grave ofensa contra la ley de Dios y una puerta abierta al abismo. Explicó que las almas solo pueden seguirnos o visitarnos si existe un permiso específico de la providencia divina para un propósito caritativo. Lo que ocurre cuando el hombre intenta forzar esta comunicación es que acaba trayendo entidades engañosas que traen maldición a la casa y a la familia. La santa de Pietrelcina era categórica. El único puente seguro entre los vivos y los muertos es la oración litúrgica, la limosna y el sacrificio personal ofrecido en el altar. Vio que la curiosidad poco saludable por el más allá es un veneno que enferma el alma y le quita la paz al entorno doméstico, transformándolo en un campo de batalla espiritual. El Padre Pío intercede para que tengamos una fe madura, que confía en el silencio de Dios y que solo busca el contacto con lo invisible a través de la santa caridad. Para concluir esta segunda parte, medita sobre la idea de que tu hogar es una extensión de la Iglesia y que hay espacio en él para la comunión de santos en todas sus dimensiones. El Padre Pío enseña que la presencia de un alma del purgatorio en tu hogar debe tratarse como una visita de un hermano que pide un plato de comida espiritual. Lo que ocurre es que, al alimentar esa alma con nuestras oraciones, estamos preparando nuestro propio lugar en el banquete eterno, que no tendrá fin ni sombras. A partir de hoy, que veas los ruidos o sensaciones de tu hogar como recordatorios de la eternidad y como invitaciones a una vida más santa y distante. La Santa de Pietrelcina bendice tu hogar, sus pasillos y a cada persona que vive en ella, asegurando la protección contra todo mal. Cree que nunca estarás solo, porque la familia de Dios es vasta y el amor de Cristo une todos los corazones en una sola luz. El Padre Pío está a tu lado, sosteniendo tu rosario y enseñándote a vivir con lo invisible a través del poder de la oración y la paz. El Padre Pío explicó que el discernimiento es la herramienta más importante para quienes sienten presencia espiritual en casa tras una visita al cementerio. Enseñó que el alma en el purgatorio, cuando se acerca a un hogar, lleva consigo un rastro de seriedad y un llamado silencioso que mueve el corazón hacia la compasión. Lo que ocurre es que la presencia de un alma sufriente nunca causa un miedo paralizante ni una sensación de pánico irracional y malvado. El santo vio que el alma busca el calor de la oración y, por tanto, su manifestación es como un grito de ayuda que despierta en nosotros
el deseo de orar. Si la sensación en tu hogar es de una tristeza suave que te lleva a recoger el rosario, es una señal de que un alma cuenta contigo. El Padre Pío advirtió que debemos estar atentos porque el diablo a menudo intenta imitar estas señales para robar la paz a la familia cristiana. Para él, la paz que permanece tras la oración es el sello de que la visita fue realmente de un alma necesitada de luz divina. A menudo, las almas en el purgatorio nos siguen a casa para advertirnos sobre los pecados que estamos cometiendo o sobre el peligro de perder nuestra propia salvación. El Padre Pío reportó casos de almas que movían objetos o apagaban luces para llamar la atención de familiares que vivían lejos de los sacramentos y de la iglesia. Lo que ocurre es que el alma, al ver la realidad de la eternidad, siente una urgencia desesperada de que sus seres queridos no caigan en el mismo error. El santo vio que estas visitas de corrección son actos de misericordia, que Dios permite sacudirse la letargia espiritual de quienes viven solo para el mundo. El Padre Pío recomendó que cuando sentimos algo extraño, hagamos inmediatamente un examen profundo de la conciencia y busquemos el confesionario lo antes posible. Enseñó que la presencia de un alma puede ser el despertador que Dios usa para sacarnos del sueño del pecado y la muerte espiritual. Para la santa de Pietrelcina, el intercambio entre los mundos siempre sirve para la Mayo, R Gloria de Dios, y para la salvación eterna de las almas. El uso de sacramentales en el hogar, como el crucifijo de Benito, las medallas de santos e imágenes de Nuestra Señora, fue la recomendación número 1 del Padre Pío. Explicó que estos objetos no son amuletos, sino puntos de contacto con la gracia divina que ayudan a organizar las presencias espirituales en el entorno. Lo que ocurre es que un alma en el purgatorio se siente reconfortada y atraída a rezar ante una imagen sagrada que tienes en tu habitación. El santo vio que los sacramentales crean una atmósfera de Tejitorishu Shagradú, donde las almas encuentran el respeto necesario para su purificación serena y constante. Dijo que el diablo huye de una casa donde se honra el nombre de Jesús mediante símbolos visibles de fe y devoción sincera. El Padre Pío intercedió para que cada hogar fuera un pequeño convento, donde la oración es el oxígeno que mantiene vivos el alma y los muertos en Dios. Aseguró que donde hay un crucifijo con velas encendidas, las almas en el purgatorio encuentran el refresco que tanto buscan en las llamas del fuego. El Padre Pío habló sobre el peligro de la obsesión mental, donde los fieles empiezan a ver almas por todas partes e interpretan cada ruido como una señal sobrenatural. Explicó que el equilibrio es fundamental y que la mayoría de los fenómenos tienen explicaciones naturales que no deberíamos ignorar debido a una falsa espiritualidad mística. Lo que ocurre es que el equilibrio psicológico es la base sobre la que la gracia de Dios actúa para darnos verdaderas percepciones y luces. El santo vio que al diablo le gustan las mentes confusas y las personas excesivamente crédulas, para sembrar semillas de locura y aislamiento social y familiar. Recomendó que, tras orar por las almas, volvamos a nuestras tareas diarias con alegría y con la mente ocupada en el deber de cada momento presente. El Padre Pío enseñó que la mejor manera de tratar con lo invisible es a través de una vida ordinaria, vivida con un amor extraordinario y santo. La santidad no está en ver a los espíritus, sino en hacer la voluntad de Dios con fidelidad y paciencia en todo momento. Una mujer le dijo una vez al Padre Pío que sentía un frío intenso en ciertas partes de la casa, cada vez que recordaba una deuda impagada con el fallecido. El santo explicó que el frío era la frialdad de la injusticia, que aún ataba el alma del acreedor a esa residencia y a esa situación terrenal. Lo que ocurre es que los actos de injusticia crean bloqueos espirituales
que impiden que la paz fluya libremente entre los vivos y los difuntos. El Padre Pío vio que la reparación material es a menudo necesaria para que el alma encuentre el descanso eterno y para que los vivos recuperen la paz. Enseñó que el alma que nos sigue puede estar pidiéndonos corregir un mal pasado que aún clama por justicia ante el trono de Dios. A la Santa de Pietrelcina intercedió para que las familias fueran honestas y rectas, eliminando cualquier motivo para que las almas fueran retenidas por causas mundanas. Para el Padre Pío, la caridad y la justicia son las dos patas que llevan el alma al cielo y traen paz al hogar. La presencia de las almas en el purgatorio, en el hogar, también puede ocurrir a través de la memoria afectiva, que se vuelve tan vívida que parece una presencia física real y palpable. El Padre Pío explicó que el amor verdadero es un canal espiritual que permite que la esencia del ser querido permanezca con nosotros de manera mística y santa. Lo que ocurre es que Dios permite este consuelo para que el dolor de la pérdida se suavice con la esperanza de que la vida no terminó en la tumba. El santo vio que el corazón humano es un altar donde se guardan los nombres de los difuntos con el afecto de quienes esperan la reunión final en gloria. Recomendó que transformáramos este recuerdo en combustible para la caridad, ayudando a los pobres en nombre de quienes ya han partido de esta vida efímera. El Padre Pío dijo que el perfume de las virtudes de los que han muerto es lo que debe quedarse en casa, y no el olor a tristeza o desesperación. Vio que el anhelo cristiano es una forma de oración muy agradable al corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María, a la importancia de bendecir. Nuestra cama y el lugar donde dormimos era una práctica que el Padre Pío valoraba mucho para asegurar un sueño tranquilo. Explicó que, durante el sueño, nuestra alma está más expuesta a las influencias del mundo espiritual y a las visitas de las almas en el purgatorio que lo necesitan. Lo que ocurre es que la señal de la cruz, hecha en la almohada con agua bendita, crea un límite sagrado que el mal no puede cruzar. El santo vio que muchas almas acudían a pedir oraciones durante los sueños de sus hijos espirituales, buscando un canal de comunicación más directo. Enseñó que cuando despertamos, debemos ofrecer inmediatamente nuestras oraciones por quienes nos visitan durante la noche de una manera mística o real. El Padre Pío nos aseguró que un sueño protegido por la oración es la mejor medicina para la salud del cuerpo y para la fuerza del espíritu humano. Intercede para que sus noches sean de descanso en Dios, aunque estén pobladas de caridad por los muertos. El Padre Pío advirtió que si una presencia espiritual en el hogar causa discordia entre la pareja o entre padres e hijos, no proviene de Dios ni del purgatorio. Explicó que las almas purificadoras aman la unión y la paz de las familias y nunca serían causa de disputas. Malentendidos o discordias. Lo que ocurre en estos casos es una infestación maligna que aprovecha la sensibilidad del creyente para intentar destruir la base de la sociedad cristiana, que es el hogar. La Santa de Pietrelcina recomendaba ayunar y rezar el rosario en la familia como las armas definitivas para limpiar la casa de estas influencias nefastas. Vio que el diablo odia la armonía familiar y que utiliza cualquier pretexto, incluido el duelo, para entrar y sembrar la ciña de la división. El Padre Pío nos enseña a estar vigilantes y a defender nuestro hogar con la autoridad de quien es hijo de Dios y devoto de María. A la verdadera presencia de un alma en el purgatorio siempre dejará un rastro de deseo de más oración, más perdón y más santidad real. Para concluir esta tercera parte, medita sobre el hecho de que has sido llamado a ser un puente entre la tierra y el purgatorio a través de tu propio hogar. El Padre Pío enseña que la presencia de un alma en su hogar es un voto de confianza que el cielo deposita en su caridad y fe. Lo que ocurre es que te conviertes en colaborador de la providencia divina, ayudando a completar la obra de salvación
iniciada en el bautismo de cada hermano. A partir de hoy, que no veas lo invisible como un enemigo, sino como un campo de misión donde tu amor pueda brillar con fuerza. La Santa de Pietrelcina bendice vuestra sensibilidad y os pide que la pongáis al servicio de la Iglesia y en el alivio de las almas que sufren. Cree que la paz de tu hogar está garantizada por tu unión con Cristo y tu compasión hacia quienes ya no tienen voz. El Padre Pío está a tu lado, sosteniendo tu rosario y enseñándote que el amor es la única fuerza que vence a la muerte y al miedo. El Padre Pío reveló que cuando un alma nos sigue a casa, a menudo se coloca en los rincones donde solemos orar, esperando nuestro momento de intimidad con Dios. Ambió que la presencia espiritual se convierte en un estímulo invisible que nos hace sentir ganas de rezar el rosario, incluso cuando estamos cansados. Lo que ocurre es que el alma proyecta su necesidad sobre nuestro espíritu, creando una conexión de empatía que nos lleva a actuar para su salvación. La Santa de Pietrelcina explicó que esto es un privilegio, porque el alma nos ha elegido como sus abogados privados ante el Tribunal de Justicia Divina. Vio que la luz de la vela que encendemos en casa se refleja en el purgatorio, como un faro de esperanza que indica el fin del sufrimiento. El Padre Pío recomendó que tratáramos a estas almas con la cortesía de quienes reciban a un invitado de honor que viene de tierras muy lejanas. Para hoy, Santo, el hogar cristiano debería ser el lugar donde la caridad nunca duerme y donde los muertos encuentren la voz que han perdido. Muchas personas informaron al Padre Pío que sintieron un aroma repentino a incienso o flores tras rezar intensamente. Por alguien que les seguía espiritualmente, el santo explicó que este es el signo de refresco, el momento en que la oración en casa llega al alma y apaga una parte de las llamas. Lo que ocurre es que la gratitud del alma se manifiesta a través de los sentidos humanos, dando al creyente la certeza de que su esfuerzo no fue en vano. El Padre Pío vio que estos perfumes son consolaciones que Dios permite para que no nos desanimemos en la práctica heroica de interceder por los difuntos. Enseñó que el alma que recibe alivio en nuestro hogar se convierte inmediatamente en un centinela que ahuyenta pesadillas e insomnio de origen maligno. La Santa de Pietrelcina dijo que el olor de la santidad es el mejor repelente contra las fuerzas de la oscuridad que intentan invadir el entorno familiar y sagrado. Nos invita a ser generosos con nuestro tiempo, porque cada minuto de oración doméstica es una eternidad de gratitud para quienes sufren. El Padre Pío también advirtió sobre la tristeza contagiosa que algunas almas pueden traer al hogar cuando su purgatorio está vinculado a la falta de desesperación. Explicó que si sientes una pesadez inexplicable o un impulso de llorar sin motivo después del cementerio, deberías ofrecer esas lágrimas como sufragio. Lo que ocurre es que el alma comparte contigo su estado de purificación, para que puedas ayudarla a transformar este dolor en una ofrenda sagrada. El santo vio que el cristiano es un cireneo que ayuda a las almas a llevar la cruz hasta la cima del Calvario de la liberación final. Recomendó que en esos momentos cantemos himnos de gloria y recemos con alegría, para mostrar al alma que la victoria de Cristo es real. El Padre Pío enseñó que nuestra alegría en Dios es una medicina poderosa que cura la melancolía de las almas que aún están atrapadas en el pasado. Para Oelu Santu, el hogar debe ser un entorno de resurrección, donde la muerte solo se ve como un pasaje hacia el banquete eterno. Una revelación impactante del Padre Pío fue sobre el papel de los ángeles guardianes de las almas que nos visitan o nos siguen tras visitar el cementerio. Vio que el ángel del alma fallecida entra en nuestro hogar y se une a nuestro propio ángel guardián para crear un coro de intercesión. Lo que ocurre es una sinergia celestial, donde los seres de luz trabajan juntos para que nuestra oración
tenga la máxima efectividad y fervor. La santa de Pietrelcina explicó que esta doble protección angelical hace que nuestro hogar sea impenetrable a las trampas del diablo y a las sombras del error. Vio que los ángeles organizan las visitas de las almas para que no nos asusten, sino para inspirarnos a una vida más devota. El Padre Pío recomendó que saludáramos al ángel guardián de las almas que sentimos presentes, pidiéndole que las guiara rápidamente hacia la visión de Dios, bajo la custodia de los ángeles. Vivir con el mundo invisible se convierte en una escuela de caridad y profunda confianza en la providencia divina. La santa de Pietrelcina recibió numerosos informes de almas que limpiaron el entorno espiritual de la casa tras recibir ayuda de sus residentes y residentes. El Padre Pío explicó que, una vez aliviada, el alma utiliza su poder de intercesión para eliminar obstáculos y bloqueos que impedían la prosperidad de la familia. Lo que ocurre es que la gratitud de las almas se manifiesta en gracias temporales, como la curación de una enfermedad o la resolución de un antiguo conflicto. El santo vio que existe una ley de retorno espiritual a quien cuida de los muertos de Dios. Es cuidado por los vivos en el cielo con generosidad infinita. Enseñó que no debemos orar por las almas por interés, sino que el Señor nunca se deja dominar por bondad hacia los caritativos. El Padre Pío vio que las almas que pasaron por nuestra casa y fueron al cielo se convierten en nuestros mayores defensores en el juicio final. Intercedió para que cada creyente entendiera que ayudar a una persona fallecida es sembrar una semilla de gloria que florecerá en su propio futuro. A menudo, el alma se manifiesta a través del silencio profundo, una paz que se instala en la casa y hace que todos los residentes se sientan de repente tranquilos. El Padre Pío explicó que este silencio es la presencia de Dios que viene a través del alma y que se purifica mediante el amor y la oración. Lo que ocurre es que el entorno doméstico se convierte en un atrio del paraíso, donde el bullicio del mundo moderno no puede penetrar ni destruir la paz. El santo vio que esta atmósfera de recuerdo es fundamental para que escuchemos la voz del Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias e importantes. Recomendó que valoremos estos momentos de paz como señales de que las almas que nos siguen están encontrando su camino de luz. El Padre Pío dijo que el silencio es el lenguaje de los ángeles y que debe cultivarse en casa como un tesoro precioso y sagrado. Para el santo, la presencia de un alma agradecida es el mejor tranquilizante para los nervios y ansiedades de la vida terrenal y efímera. El Padre Pío advirtió que si un alma nos sigue y la ignoramos por completo, su sufrimiento puede convertirse en una carga espiritual en nuestra conciencia. Explicó que el alma no quiere hacernos daño, pero su grito silencioso de ayuda acaba creando una tensión que percibimos como inquietud. Lo que ocurre es que nuestro fracaso en ayudar a quienes Dios ha puesto en nuestro camino genera un peso que solo se elimina mediante la práctica de la caridad. El santo vio que muchas depresiones y estados de angustia eran, en realidad, apelaciones de almas familiares que sus descendientes vivos estaban siendo olvidadas. Enseñó que el remedio para este malestar no es la medicina mundana, sino la Santa Misa y la ofrenda de sacrificios por el alma. El Padre Pío intercedió para que las familias fueran celosas por la memoria y el sufragio de sus difuntos, asegurando así la salud espiritual de todos. Aseguró que la paz regresa a casa en el momento en que se levanta la primera oración sincera en favor del alma necesitada. La importancia de orar por las almas de la casa, es decir, los antepasados que vivieron en esa misma tierra, era algo que el Padre Pío siempre enfatizaba y recomendaba. Explicó que las paredes de una casa guardan los recuerdos espirituales de quienes vivieron allí y que estas almas, a menudo, esperan un sufragio local. Lo que ocurre es que, al orar en el entorno donde vivían,
creamos una reparación directa por los pecados cometidos en ese espacio físico y temporal. El santo vio que esto purifica la línea familiar y libera a las generaciones actuales de adicciones o comportamientos repetitivos que vienen del pasado ancestral. El Padre Pío sugirió que se hiciera una procesión interna en la casa, rociando agua bendita y rezando por cada familiar que vivía allí y se marchara. Vio que este acto de piedad filial desata nudos espirituales que llevaban décadas atados, trayendo una liberación total y duradera. Para la Santa de Pío Trelcena, nuestro hogar es nuestro primer campo de apostolado, donde debemos salvar almas de nuestra propia carne y sangre. Para concluir esta cuarta parte, meditad sobre el hecho de que el Padre Pío vio en cada presencia espiritual una invitación a profundizar nuestra unión con el corazón de Jesús. Enseña que la visita de un alma a tu hogar es prueba de que eres digno de participar en el misterio de la redención. Lo que ocurre es que tu vida se vuelve más rica y profunda cuando te das cuenta de que caminas rodeado de una nube de testigos y amigos. A partir de hoy, que recibáis todo signo de lo invisible con el valor de un santo y con la dulzura de un hijo de María, a la Santa de Pietrelcina bendice tu hogar y se asegura de que las almas a las que ayudes sean las primeras en recibirte en el paraíso de la luz. Cree que tu caridad doméstica tiene un peso eterno y que el cielo observa con alegría tu amor por los muertos. El Padre Pío está a tu lado, sosteniendo tu rosario y enseñándote que el hogar es el lugar donde el cielo y la tierra se besan. El Padre Pío reveló que el momento más glorioso de una visita espiritual en casa ocurre cuando el alma recibe la gracia final para ascender al paraíso. Explicó que, tras días o semanas de intensa oración familiar, el alma se despide dejando un rastro de luz y una paz indescriptible en el entorno. Lo que ocurre es que la sensación de ser observado desaparece, siendo reemplazada por una alegría serena que invade los corazones de todos los residentes. El santo vio que el alma, antes de cruzar el umbral definitivo de la visión de Dios, bendice cada habitación de la casa que sirvió de refugio. Enseñó que este es el sello de la paz, la garantía de que tu caridad ha sido aceptada y que ahora tienes un intercesor directo en el trono de la gracia. El Padre Pío lloró emocionado al darse cuenta de que un hogar cristiano sencillo podía convertirse en la puerta al cielo para un hermano necesitado. Para la Santa de Pietrelcina, el ciclo termina cuando el sufrimiento del alma se transforma en un himno de victoria eterna y santa. La protección definitiva de una casa que reza por almas es algo que el Padre Pío describió como un muro invisible contra las fuerzas del abismo. Vio que las almas que han sido ayudadas en nuestro entorno familiar vigilan espiritualmente nuestras puertas y ventanas contra el mal. Lo que ocurre es que el diablo, al intentar invadir un hogar caritativo, se encuentra con la resistencia de quienes ya conocen la justicia divina y el poder de la oración. El santo explicó que una casa que adopte las almas en el purgatorio nunca será abandonada en tiempos de crisis económica, enfermedad o persecución. Vio que la gratitud de los muertos es más fiel que la de los vivos, pues ven nuestra intención con la claridad de la luz de la eternidad. El Padre Pío recomendó que, tras la partida de un alma, sigamos orando por la siguiente, manteniendo siempre abierto y fluyendo el canal de la gracia. Tener un hogar protegido por almas es vivir bajo el manto de milagros constantes que el mundo escéptico nunca podrá entender ni explicar. El Padre Pío también habló sobre la importancia de cerrar los portales de la tristeza, que el duelo excesivo puede abrir en el entorno doméstico de forma peligrosa. Explicó que, una vez que el alma ha seguido su camino hacia la luz, el creyente debe reanudar su vida con alegría, honrando la memoria con santidad. Lo que ocurre es que la tristeza crónica puede atraer espíritus de melancolía que no tienen nada que ver con la purificación sagrada de las almas en el purgatorio. La Santa de Pietrelcina
Recomendó que las ventanas se abrieran al sol y que la casa se llenara del perfume de la oración alegre y la caridad activa. Vio que la mejor manera de decir adiós a quienes no siguieron es vivir una vida que dé orgullo a los santos y alegría al corazón de Jesús. El Padre Pío intercedió para que las familias no quedaran atrapadas en el pasado, sino para que caminaran firmemente hacia el futuro glorioso encuentro. Para Uli Santu, el anhelo debe ser un puente de esperanza y no un abismo de desesperación que consume las fuerzas de la vida. El compromiso de amor del Padre Pío es ser centinelas de la eternidad dentro de nuestra propia rutina diaria y familiar. Vio que la modernidad intenta borrar la memoria de los muertos, transformando el cementerio en un lugar de desecho y el hogar en un centro de consumo. Lo que ocurre cuando aceptamos las visitas de las almas es una santa rebelión contra el materialismo que enferma al alma y a la sociedad actual. El santo enseñó que nuestro hogar es nuestro primer campo de batalla espiritual, donde conquistamos la muerte a través de la fuerza invencible del amor cristiano. Nos invita a ser padres y madres espirituales de todos los que esperan a la sombra del fuego, ofreciéndoles el techo de nuestra oración. El Padre Pío garantizaba que quien abriera la puerta de su hogar a un alma en el purgatorio, al final encontrará la puerta del cielo abierta para él. La vida mística no debe vivirse solo en conventos, sino en cada salón donde se reza un rosario con fe. Para concluir este guión, medita sobre la promesa del Padre Pío de que él mismo estaría presente en cada casa donde las almas fueran amadas y ayudadas. Te enseña que nunca estás solo en tu sensibilidad, porque camina a tu lado, discerniendo cada señal y cada presencia invisible. Lo que ocurre ahora es que tu miedo se ha convertido en autoridad espiritual, permitiéndote gobernar tu hogar con la luz de la sabiduría de los santos. A partir de hoy, que cada visita al cementerio se haga con la paz de quienes saben que llevan y traen las bendiciones de la comunión de los santos. El santo de Pietrelcina bendice a su familia, su sueño y cada suspiro de oración que sale de sus labios en este momento sagrado. Cree que tu hogar es un faro hacia el mundo invisible y un refugio seguro para quienes buscan el rostro de Dios Padre. El Padre Pío está a tu lado, sosteniendo tu rosario y enseñándote que el amor es el único lastre que realmente importa.